Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Del Valles nuevamente. Gracias por acompañarnos otra vez. Eh, en el episodio anterior empezamos a hablar sobre el chat GPT y las implicaciones que puede tener el uso de esa tecnología sobre el ámbito académico. Principalmente hablamos de eso, pero cerramos con preguntas acerca de qué implicaciones puede tener el uso de las inteligencias artificiales en el arte, sobre todo, y en la música. Al respecto, bueno, me gustaría saber, Morri, ¿qué opinas acerca de qué uso, bueno, podemos comentar qué uso está teniendo la inteligencia artificial en el arte? Seguramente ya vieron que existen esas aplicaciones donde puedes... Yo no la he utilizado, así que no sé exactamente cómo funciona, pero tengo entendido que con lenguaje natural, es decir, con una instrucción natural de quiero ver a X artista en la playa y ya la inteligencia, si tiene esa información de ese X artista, es capaz de generar una, una imagen de una obra de arte con esas características que le solicita a uno. Eso tiene muchas implicaciones, desde cómo funciona hasta qué uso puede tener. Sí, es correcto. Bueno, prácticamente en el episodio pasado nos enfocamos más que nada en el chat GPT. Este chat que involucra varias actividades que te ayuda a realizar varias tareas, tanto personales, académicas o laborales. Ahora, yéndonos más ampliamente al abanico de inteligencias artificiales y lo que pueden hacer, hace un momento y varios días atrás, Laura y yo comentábamos respecto a las posibilidades artísticas que se pueden desempeñar a través de las inteligencias artificiales. Hemos visto que hay inteligencias que te diseñan cosas que ya, pues ahora sí que se ahorran el trabajo del diseñador, porque no solo te diseñan una cosa, sino que te hacen propuestas y entre más clara sea la instrucción, así como con el chat GPT, más fácil te puede desarrollar un producto elaborado que complete tus expectativas o incluso que las supere. Me parece que por ahí la cadena de McDonald's había utilizado una publicidad ya hecha con puro diseño de inteligencia artificial, entre otras empresas que han recurrido a las inteligencias artificiales, y esto implica pues un ahorro económico de inversión en marketing o en un diseño de campaña, pero pues también esta herramienta cada vez, bueno, a mí me parece que se ha desarrollado lo suficientemente bien para crear sus propias muestras, imágenes o incluso historias o todo lo que se te ocurra en el abanico de expresiones artísticas como la música, el arte digital o los cuentos, la literatura. Pues esto ya lo hacen las inteligencias artificiales desde una propuesta específica que le des. ¿A qué voy con esto? Hace un momento le comentaba a Laura que se creía que, bueno, humanamente hablando, se creía que el tope de las artes o del arte era el arte contemporáneo o el arte postmoderno. Este tipo de expresiones artísticas mostraban como lo que refleja el reflejo de una época, y hablando de reflejos de épocas pues se distinguen como las vanguardias artísticas. Estas vanguardias se separan por justamente por época y por ser escandalosas en su hacer. Pero ¿qué Entonces, sentido tiene una vanguardia artística, digamos? bueno, pues el sentido es, o más bien O de dónde surge? Pues la idea o mi duda es no tanto las características de la vanguardia, porque entiendo que se han presentado en diferentes épocas y en cada una tendrán sus propias características, pero se distinguen como vanguardias porque supongo que en su razón de ser hay una cierta motivación que seguramente okay. todas tienen en común, supongo. Hablando en términos generales, porque el tema finalmente no son las vanguardias, pero para allá vamos, es que lo que define una vanguardia artística es lo novedoso que no existe o que rompe con un esquema convencional de lo ya hecho. O sea, una vanguardia artística no solamente te habla también de tu contexto, sino que te da una propuesta artística que no existe y que esta propuesta no siempre es aceptada o es aceptada, pero bajo criterios novedosos, criterios que no son usados dentro de lo convencional o lo aceptado. ¿Ok? Ok. Bueno, esto es Ok. como
Este es un ejemplo de lo que sería la vanguardia. Entonces, ya hemos atravesado varias vanguardias artísticas a lo largo de la historia. De hecho, se empezaron con el siglo XX. No recuerdo con cuál en específico, lo vamos a investigar, pero desde el siglo XX existe como este desarrollo, no sé si mecanizado, pero ahora sí que separado por épocas artísticas y pues se definen como las vanguardias. Retomando el tema que mencionabas un poco, el tema de la posmodernidad o el arte posmoderno contemporáneo, que no era tan aceptado por la gente, pero sin embargo cumplía con ser escandaloso, cumplía con que todos estábamos hablando del mismo, no, donde ya creíamos que el ser humano estaba cansado de tanto hacer, que se reducía a lo que era el reflejo de una época, era como lo absurdo, lo miserable, lo ambiguo, lo que no tiene un significado. Y justamente le comentaba a Laura que mucho de este arte posmoderno contemporáneo lo que lo sostenía era su justificación, y para mí el verdadero arte o el verdadero significado dentro del arte, el arte posmoderno, era lo que lo sostenía en una justificación o lo que respaldaba el significado de esta obra que yo no puedo descifrar, ni siquiera me hace sentir algo hasta que conozco de qué trata. Es como poner las cosas en contexto y de ahí surge su valor. Exactamente. Entonces yo siento que todo el arte tiene una justificación, pero justamente el arte posmoderno se sostenía sobre todo de su justificación y a veces eran situaciones muy absurdas. Entonces, cuando... Uy, perdón, error de producción. Cuando creíamos que ya todo estaba hecho y que el ser humano ya estaba cansado, para mí el tiempo de las inteligencias artificiales y de las propuestas artísticas que están sugiriendo las inteligencias artificiales están desarrollando una nueva vanguardia artística que no está dicha ni está aceptada. Eso es una hipótesis mía que yo creo que está pasando y que estamos viviendo y que también no está siendo aceptada por mucha gente. ¿Por qué? Porque se siente que se va a suplir el trabajo de artesanos o de artistas o que puede perder sentido, ¿no? La capacidad artística de las personas. ¿Qué sentido tiene saber hacer algo si ya lo puede hacer la inteligencia Exactamente. artificial? Pero no hay que verlo como una amenaza, sino como algo que tenía que suceder, algo que estaba previsto, no estaba dicho, no es una afirmación. Solamente vivíamos con la expectativa de eso y bueno, nos esperamos a recibirlo. Entonces, ¿qué encontramos? Que las mismas inteligencias artificiales, con la instrucción que le da una persona, con cualidades que tiene que tener una obra artística, ya sea un retrato en digital o un cuento que ya existe o una creación musical con ciertos elementos musicales que pues ella y yo desconocemos pero que pueden ser aplicados, pues este tipo de cosas ya las puede desarrollar una inteligencia artificial. Y seguramente habrá cosas más adelante, no me sorprendería que hagan una película con pura inteligencia artificial sí, claro. O cuestiones así artísticas o coreografías que te marquen de manera técnica muy marcada cómo debe ser tal o cada paso o cada cosa que vas a hacer. Entonces yo siento que cuando creíamos que ya todo estaba perdido, empezamos con un reinicio, pero no algo que hizo el ser humano, sino algo que es instruido, creado por el ser humano y que esa cosa por sí sola empezó a desarrollar. ¿Sabes qué creo? Bueno, ahora que te escucho decir todas estas ideas interesantes, algunas que ya las hayamos comentado y otras que como que de repente estoy atando cabos en mi cabeza, yo creo que el arte pues obviamente tiene un significado muy concreto en su sentido etimológico original, ¿no? Que tiene que ver con el dominio de una disciplina considerada artística, pintura, literatura, por decir, entre otras que ya seguramente han de conocer las expresiones artísticas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las artes tienen un periodo de vida en que se desarrollan y existen diferentes propuestas, corrientes artísticas que tienen diferentes características, cierto tipo de propuestas ideológicas o de estilos técnicos, etc. Y yo creo que el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de las tecnologías, una de las grandes, creo, cualidades o características
de estos desarrollos de inteligencia artificial es que tratan de entender el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Cómo funciona una cabeza para dar con cierto tipo de creación, con cierto tipo de, eh, por ejemplo, el chat GPT, que lo que hace es utilizar la información que se le da y se supone que se utilizan modelos de redes neuronales o de análisis de información y se utilizan como modelo pues el propio funcionamiento de la inteligencia humana. Ujú. Entonces, digamos, es como si nosotros llegamos a un punto de desarrollo que para tratar de entenderlo lo hacemos a través del desarrollo de una inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que una inteligencia sea capaz de hacer creaciones artísticas a determinado nivel significa que ya desciframos nuestro proceso creativo. Entonces eso nos lleva necesariamente a buscar nuevos caminos. Sí. Entonces creo que ahí está el rompimiento y ahí está la vanguardia, ¿no? De que la inteligencia artificial ya fue capaz de hacer lo que nosotros hacíamos de forma artesanal, ¿no? Uh-huh. Y ahora, si ya existe una inteligencia que es capaz de desarrollar música o pinturas o lo que sea de arte visual, ya es capaz de hacerlo, entonces tenemos que buscar tenemos que buscar nuevos caminos para manifestar nuestra creatividad hasta donde la inteligencia todavía no va a llegar y seguramente llegará después. Sí, porque estar de la mano con herramientas digitales no es nuevo, o sea, es algo que ya estamos acostumbrados a hacer y que no es novedoso para nosotros, pero finalmente eran herramientas que digitalmente nosotros manipulábamos. No habíamos llegado, creo, a este punto, o al menos desde donde yo conozco recientemente, que las inteligencias artificiales desarrollaran todo el trabajo que nos cuesta trabajo pensar, hacer y desarrollar. Que somos capaces de eso, sí, porque ya lo demostramos, porque ya lo hemos hecho y porque hay gente que trabaja de eso y realiza contenidos todos los días haciendo ese tipo de trabajos. Pero ahora que encontramos una manera en que vinculamos nuestra inteligencia humana y nuestras capacidades humanas con una inteligencia digital o una inteligencia artificial y la combinamos y hacemos que funcione, como dice Laura, pues encontramos esa cuestión que descifra. Entonces vamos avanzando a un siguiente paso, que es lo que sigue cuando esta herramienta ya hace lo que necesitamos que haga de manera práctica. Vamos a buscar otro paso, seguramente. Entonces, mucha gente le teme a esto justamente porque piensan que como ya nos hacen todo, pues decimos, nos vamos a pendejar, nos vamos a huevonar, nos vamos a flojear mentalmente. Pero ¿realmente es eso o no crees que nos llevaría a algo más? Creo que, bueno, vamos a plantear la pregunta. Nos gustaría mucho que nos dijeran qué opinan. Creo que esa es una pregunta desde siempre y yo recuerdo mucho desde que se empezó a popularizar el celular, Sí. que decían que nos iba a pendejar. Todavía dicen. La tecnología nos apendeja. Ajá. ¿Es eso cierto? Y para saber si eso es cierto, pues habría que pensar qué es estar pendejo o qué es ser tonto, qué es ser incapaz, digamos, racional o intelectualmente. ¿Qué implica eso? Y qué lugar puede tener la tecnología en esa incapacidad, ¿no? Entonces, pues en principio, ¿qué es lo que hace la tecnología por nosotros? Pues nos facilita las tareas. Finalmente la tecnología es una herramienta que facilita las actividades laborales, académicas o que implican una búsqueda que para nosotros sea necesaria o por mero gusto. O sea, lo que hace es facilitarnos herramientas de conocimiento y de conocimiento práctico también. Yo siento que esto lo utilizamos pues de manera natural a nuestro favor, ya es algo que está dentro de nosotros o que ya lo hicimos parte de nosotros. Que se vaya desarrollando más y que lo hagan de una manera fácilmente absurda, pues es lo que nos sorprende o nos impresiona un poco porque de repente tenemos esto y decimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, si ya me hace todo, pues ¿qué hago yo? Entonces, no es que te apendeje, no creo que sea el caso de que te vuelvas idiota, más bien siento que es como ya hace una cosa y te ahorra tiempo, ¿qué haces con ese tiempo? O sea, creo que vamos a tratar o vamos a escalar a otro nivel
de nuevos conocimientos prácticos que no hemos experimentado porque pues invertíamos tiempo en pensar cómo resolver las cosas. Exactamente. Yo creo, bueno, creo que lo comentamos y tengo entendido que estamos de acuerdo, que ya me dirás tú. Que, bueno, también es algo que planteamos, ¿no? La tecnología tiene esta cualidad de que puede ser utilizada de formas éticas y de formas no éticas. Bueno, creo que lo ético y lo no ético ya implica otras cosas, pero en cuanto a lo que si nos vuelve tontos o no, creo que pues obviamente depende de la persona y del uso que haga de esa tecnología. Habrá personas a las que no les interese explorar su capacidad o su creatividad o su posibilidad de resolver problemas más allá de los problemas que la tecnología ya le resuelve, y creo que no está mal. O sea, creo que como humanidad tenemos esa posibilidad de elegir si queremos vivir cómodos con las tecnologías que existen, porque al final de cuentas el desarrollo de la tecnología, pues por un lado implica ese reto de lograr hacer algo, de desarrollar algo que solucione problemas. Y pues obviamente hay gente que se va a servir de esa resolución de problemas sin ninguna otra pretensión y ninguna otra ambición, pero habrá otras personas que utilicen ese favor para seguir avanzando y resolver otros problemas o romper nuevos esquemas de conocimiento de lo que sea. Y pues es como seguir marcando camino para el desarrollo, supongo, de la tecnología. Sí, bueno, es que depende también el uso que le des o el uso que decidas darle, porque la tecnología y todos los avances tecnológicos o las herramientas digitales se prestan para muchas cosas, no solo para trabajo y academia, sino para el entretenimiento, del cual me declaro culpable de que invierto mi tiempo en el entretenimiento, pero también sé Claro. que somos susceptibles como seres humanos No por nada es una industria millonaria. exactamente, o sea, somos susceptibles a buscar y dedicarle buenas horas de nuestra vida a este tipo estar de... entretenidos nada más. Sí, o sea, y es lo que nos hace sentir cosas, no sé, variedad de emociones, y también el ser humano es susceptible a eso, a sentir esas emociones que una inteligencia artificial quizás, o sea, obviamente no puede sentir porque no tiene esas cualidades humanas que tenemos los seres humanos, pero creo que el ser humano puede desarrollar ese tipo de expresión y pueda demostrar lo que pueda sentir o lo que pueda hacer a través de este tipo de especificaciones a través de una inteligencia artificial. Entonces, el ser pendejo o no ser, yo creo que es una decisión también. Una decisión inconsciente o consciente, porque nosotros decidimos qué hacer con nuestro tiempo libre. No digo que estudiemos todo el tiempo o que hagamos cuestiones prácticas todo el tiempo, pero sí sabemos o sí somos conscientes conforme crecemos qué decidimos ignorar y qué no, y cómo eso perjudica a nuestro entorno. Creo que ser pendejo implica muchas cuestiones. ¿O tú qué opinas? Ah, sí, claro. Bueno, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que, que la palabra pendejo es una palabra fuerte. Perdona, ma, no me regañes, por favor. Es una palabra con mucha carga de significado, pero al mismo tiempo es un poco ambigua. Pendejo significa lo que la persona que lo dice está pensando. No es, no es un significado tan específico como tal vez, no sé, si yo digo a alguien poco inteligente, ya estoy diciendo una idea un poco más clara, que también tendríamos que definir inteligencia, pero creo que es menos ambigua que definir la pendejez. Entonces, en ese sentido, depende mucho lo que signifique para una persona el apendejarse, porque también comentábamos, eh, para alguien pudiera significar que el hecho de que, como es tan fácil tener un teléfono celular, ya no es necesario que te aprendas los teléfonos de tus familiares. Eh, ya es casi raro que alguien sepa el teléfono de más de 2 o 3 personas, ¿no? Porque pues la mayoría las tienes registrados y no necesitas ocupar tu memoria en eso. ¿Significa eso que te apendeja? Puede ser, o puede ser que tienes ese espacio mental o esa capacidad mental, la puedes aprovechar en otras cosas que el teléfono seguramente no te ayuda, o para lo que otras cuestiones prácticas necesitan esa capacidad y ya
liberas de eso tu cabecita por medio de la herramienta del celular. Y Sí. así puede ser con otras herramientas. Incluso también comentábamos que como seres humanos desde el año cero buscamos facilitarnos la vida. O sea, el hecho de despejar ciertas cosas o de no tener conocimiento práctico o cualitativo de ciertas cosas no nos lleva a que seamos pendejos. Simplemente decidimos hacer nuestra vida más práctica y más llevadera y darle espacio a otros conocimientos. ¿Por qué? Pues porque realmente, ¿qué tanto necesitamos saber el número de otra persona o ciertas En cositas? estos días, pues no. Pues no, pero sí necesitamos saber otras cosas que nos ayudan a funcionar socialmente, tanto laboral, personal o de manera individual, porque buscamos como englobar esas cuestiones que nos hacen ser humanos. Y o nos lleva a tener el tiempo para cuestionarnos qué es ser humano. Y hacer un, y y hacer empezar a un hacer canal debrayes. de Brayes. Uno más. Pero está bien. Así es. Bueno, entonces ya hablamos acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial en la... Bueno, creo que no tanto en la música, un poquito en el arte. Bueno, hablábamos de pinturas, imágenes, arte visual y así. No estamos muy metidas en cómo funciona en estos otros ámbitos. Nuestra exploración fue más hacia el chat GPT, pero pues presumimos que es una función similar, ¿no? Ahora, ya hablamos de, bueno, ya hablaste de las vanguardias y de la función que pueda tener la inteligencia artificial en este surgimiento de una nueva vanguardia artística. ¿A dónde crees que nos lleve esa vanguardia o esa nueva exploración del arte en estos días? Es decir, ¿hasta dónde nos puede llevar la inteligencia artificial en el ámbito artístico? Bueno, Perdón. uh-huh. Yo pensaba, ¿significará esto? ¿Significará esto la muerte de la creatividad? Bueno, ya estamos hablando de que no necesariamente, pero ¿qué piensas al respecto? ¿Qué implica esto para la creatividad? Sí, exactamente, para la creatividad. Bueno, para empezar y retomando el tema, yo creo que hay personas que se sienten afectadas o agredidas directamente, que ya es una cuestión que se toma personal o que se toma como invasiva. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que este tipo de inteligencias artificiales tengan la capacidad de desarrollar, no sé, productos tan elaborados o tan, pues ahora sí que tan creativos o tan desarrollados, nos lleva como a la intimidación de decir, bueno, me van a despojar o ya no va a ser tan necesario el trabajo por el que estudié o por el que me preparé tanto tiempo y voy a ser reemplazable. Entonces yo siento que actualmente, como es escandaloso el tema, como es una cuestión a veces incómoda de hablar para cierta comunidad, pues sí lleva a ese tipo de pensamiento de desalojamiento. Finalmente yo creo que es una herramienta nueva que se adopta o se fusiona junto con nosotros para desarrollar mejores cosas y no es algo que nos quite la exclusividad del pensamiento del desarrollo creativo. Finalmente se fusiona y pues también hay que acordarnos que depende mucho o depende esta herramienta del acompañamiento de una persona todavía. Creo que eso es algo que ya estamos viviendo, que está pasando. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. No, pues qué cabida, o sea, ¿qué lugar va a tener la creatividad? ¿Se va a morir la creatividad o qué va a pasar con eso? No, yo creo que obviamente sí nos va, tal vez, o nos sentimos como con una exigencia de nivel de pensar más recio o pensar más cómo explorar nuevas fuentes creativas, pero no creo que se muera. Más bien creo que va a descansarnos de una parte para desarrollar otras nuevas cualidades artísticas o otras cualidades de pensamiento artístico. Incluso hay tantas cosas que se podrían hacer innovando o combinando estas cosas con modelos convencionales o tradicionales con el modelo de inteligencia artificial, que estaríamos viviendo como en una visión o en una sociedad prefuturista, ni siquiera futurista, prefuturista, a lo que se acercaría a una sociedad futurista realmente. Entonces, o sea, qué interesante que, bueno, yo me siento afortunada de estar viviendo esta época donde ya existen las Alexas o ya existe el chat GPT o herramientas que yo nunca pensé que me iban a tocar porque desde chiquita las veía muy lejanas, porque era algo que nos planteaban como en el futuro y para mí el futuro es de aquí a
100,000 años 100,000 años. en el futuro. Ya se va a acabar el mundo en 100,000 años. Esperemos que no. Yo sigo creyendo que soy de las personas o de esa generación que dice, el mundo no se va a acabar hasta que los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Pero pues sigo pensando eso hasta la fecha y es un pensamiento que llevo como 15 años pensándolo. Entonces, pues espero que no se acabe, Morri. No digas eso. No, pues Y aparte no es el tema, no mames. Tienes toda la razón. Discúlpame. Cuando estábamos hablando del tema antes de empezar a grabar también, perdón que haga tanta referencia a eso, en la plática de calentamiento previa, dije que mi teoría o más bien mi hipótesis es que vamos a llegar, yo creo que, o sea, definitivamente por un lado está esto de la búsqueda de nuevos caminos para la creatividad, está nuevos caminos para el desarrollo de tecnologías, pero también está, yo creo que un sobreuso de las inteligencias. Y eso que apenas apenas estamos viendo su posible función. Pero yo creo que en cierto sentido le van a quitar sentido, o sea, va a dejar de tener le vamos a dejar le vamos a perder el sabor o el sentido a las creaciones artísticas, porque por ser creadas por una inteligencia artificial, yo creo, no digo, o sea, no es que yo lo crea 100%, pero sí creo que va a ponerse en duda ese pedazo de alma que le pone el artista a sus creaciones, porque ya solamente va a ser una instrucción que ejecute una inteligencia artificial, y eso va a convertir en absurdo el arte digital o el arte de las inteligencias artificiales. Y yo creo que eso va a llevar a una búsqueda de lo anterior, de lo básico, del origen de las cosas, de las técnicas clásicas. Yo pienso que por un lado puede haber un resurgimiento de eso, una revalorización de lo que era lo que le daba su sentido al arte, que era el dominio de una técnica pues por parte de un individuo, no tanto que lo pudiera desarrollar la inteligencia, por más que creo, como ya lo dije antes, que eso implica desde el lado del desarrollo intelectual y del desarrollo de las inteligencias artificiales dentro de la evolución tecnológica, implica que hemos descifrado nuestra forma de plasmar o de expresar nuestra creatividad. A pesar de eso, creo que sí va a haber como desgaste, como de que ya no va a tener chiste ese tipo de creaciones. Vamos a tratar de regresar. Eso pienso yo que puede pasar. Bueno, es que yo siento que desde el arte posmoderno, contemporáneo, bueno, creo que es más posmoderno, ya había ese desgaste de cansancio, de que no cualquier cosa o definitivamente cualquier cosa ya no te satisfacía o eras fácil de complacer, pero duraba un instante esa especie de complacencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces seguramente sí se pueda dar como un resurgimiento pero también depende de las necesidades o de lo que llene la expectativa humana de lo que buscamos sentir, porque finalmente el arte, hablando meramente de su función que todo el mundo conocemos, pues es para generar estímulos emocionales en las personas y para darles como un sentido a cada cosa o hecho, suceso que estamos viviendo, tanto en lo personal como en lo contextual. Entonces, tomando en cuenta eso, pues hay que saber si este resurgimiento es una posibilidad o si solamente nos vamos a adaptar a través de otras herramientas a hacer una especie de nuevo resurgimiento, pero como un 2.0 a través de lo digital. Entonces no sabemos hasta que lo vivamos, pero todo esto es una conjetura y todo, pues una hipótesis que tenemos Laura y yo desde diferentes puntos de vista, pero todo queda para mí como incierto todavía, porque la verdad el futuro es incierto y también la respuesta de cómo recibamos o cómo desarrollemos las herramientas digitales o si resurgimos en un punto cero del arte, pues también es como ambiguo, no sabemos qué vaya a pasar con eso.
Sí, yo creo que al final son corrientes que creo que pueden surgir. No Sí. sé, me parece obvio que vaya a haber una corriente con esas características que pienso que puede tener. Otro, como lo que tú dijiste, eh, o sea, la naturaleza humana es tan diversa que pues habrá gente que se inclina hacia un lado, ¿no? Hacia la exploración de nuevas formas de creatividad con el uso de las Sí. inteligencias artificiales y otras personas que no, que lo dejen a un lado, que no le encuentren sentido y que prefieran regresar a lo básico manual, a lo artístico Sí. original. Pues, Y como, ay, perdón, como todo, yo creo que hay gente que prefiere lo tradicional, tradicional, tradicional. así, seguramente que habrá quien utilice estas herramientas digitales de inteligencia artificial para explorar nuevos caminos hacia su exploración o su capacidad creativa, nuevas formas de expresar su creatividad, nuevos medios, nuevos estilos. Y habrá quien, por el contrario, rechace todo eso por considerarlo artificial y se vaya hacia lo manual, hacia a lo original, a lo que implica el desarrollo de una técnica, pero que el individuo sea capaz de desarrollarla. Y creo que también habrá quien, sin tener esa capacidad, pues, por ejemplo, yo que no tengo aptitudes artísticas, por ejemplo, ni de dibujo, ni de música, ni de casi nada, que si yo tuviera la curiosidad de explorar ese camino, pudiera hacer uso por ejemplo, de la música para utilizarlo como medio de expresión y a lo mejor explorar ese camino creativo, sin necesariamente tener que dominar las herramientas o sin tener que dominar el arte de la música. No, pues no, obviamente de manera individual cada quien toma donde hasta, ¿cómo decirlo? Donde llega como el estímulo, donde llega tu satisfacción artística, visual, experimental. Y ya si hablamos de una manera más formativa, pues sí, obviamente el músico especializado, pues sí tiene que tener todos estos dotes en conocimientos y técnicos que de repente hacen que deteste su misma profesión. Ese es otro tema muy interesante del que después hablaremos, pero hablando solamente de a dónde queremos llegar con este tipo de, no sé, de auxiliar o de recurrir a cuestiones artísticas, pues sí, podemos recurrir hasta donde nos sintamos como satisfechos y hasta donde nos llene de manera individual, porque no todos nos llenamos igual. Hay quienes queremos más o hay quienes con un poco o con algo en específico, con eso es más que suficiente. O que Entonces, no quieren nada de eso tal vez también. también, y es completamente válido porque las razones y la manera en que funcionamos y nuestros estímulos pues son personalizados, diferentes, y eso es lo que nos hace auténticos como individuos. Entonces, pues no sé, hasta aquí yo creo que mi desahogo con el tema de las inteligencias artificiales y el posible resurgimiento de o más bien el posible surgimiento de una nueva vanguardia artística que se había dictado hace mucho, pero no se había hecho hasta que empieza a hacer las cosas por sí sola, que son las herramientas o los productos creados por las inteligencias artificiales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué conocen de estas inteligencias artificiales? He visto obviamente en Facebook que muchos han sacado sus fotografías, bueno, sus creaciones visuales a través de inteligencia artificial. Pero ¿qué les da a pensar? ¿A dónde creen que puede llegar todo esto? ¿O a dónde creen que puede hacernos llegar todo esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se murió la creatividad? ¿Nos estamos volviendo más tontos, más estúpidos? O todo lo contrario, tenemos la posibilidad de seguir desarrollándonos. En un en un futuro episodio, de ser posible, me gustaría, bueno, nos gustaría, ya lo comentamos, hablar de otras implicaciones de las inteligencias artificiales, que es ya en los trabajos, más bien, en el trabajo, en el desarrollo de tareas mecánicas, ya en el ámbito laboral. Creo que ese es un tema solito que merece su espacio aparte. También déjenos ahí sus sugerencias, comentarios, por favor. Sí, o sea, más que nada lo que opinan, lo que sienten, si creen que esto realmente va a invalidar el trabajo humano o lo va a fortalecer, si creen que nos vuelve pendejos o si creen que nos vuelve
unas personas con nuevos elementos para formalizarnos en el futuro. Y si realmente comparten esta idea que formulamos nosotras de que se va a generar una nueva vanguardia o solamente es algo que ya estaba implícito desde hace tiempo, pero que apenas se está viendo de manera más natural o más evidente. ¿Qué opinan ustedes? Ahí nos dicen, por favor. Sí, pues. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Ay, no, creo que... Sí, hay que darle.